Nunca he sido de grabar videos sobre mi vida, pero esta historia, esta merece ser compartida. Hasta el día de hoy me pregunto cómo sucedió todo, cómo fue posible después de tanto tiempo. Me había acostumbrado a la idea de que todo había quedado en el pasado. ¿Sabes? Cuando guardas un bonito recuerdo en un rinconcito de tu corazón y sigues adelante con tu vida, pero hay cosas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Yo tenía 17 años, llena de sueños, llena de planes, y fue entonces cuando me enamoré por primera vez. Y no fue una pasión cualquiera, era de las que dejan huella, de las que te cambian por dentro. Era mi vecino y siempre estuvimos cerca, no había día en que no nos viéramos. Era como si el mundo solo tuviera sentido cuando él estaba cerca. Se llamaba Daniel. Hasta el día de hoy, cuando oigo ese nombre, me da un vuelco el corazón. Crecimos juntos. Él lo sabía todo de mí y yo lo sabía todo de él. Nuestras familias se conocían. Su madre siempre me llamaba para comer con ellos. Fue una época muy feliz, pero, como todo en la vida, llegó un cambio que yo no esperaba. A mi padre le ofrecieron un trabajo en otra ciudad y todo sucedió muy deprisa. Recuerdo la sensación de no tener tiempo para nada, ni siquiera para despedirnos como es debido. Prometimos escribirnos cartas, pero en aquella época no era tan fácil mantener el contacto, y poco después, él también se marchó al extranjero. Desapareció, la vida nos llevó a cada uno a un lugar diferente, y ese vacío permaneció, un agujero, y durante muchos años, lo guardé dentro de mí, como si fuera mi propio secreto. Con el tiempo, la vida se impuso, como siempre, llegaron los estudios, luego el trabajo, los hijos, y Daniel pasó a ser solo un buen recuerdo, algo borroso, como esas fotos viejas que se encuentran en el fondo de un cajón. Me casé, me separé y crié a mis hijos prácticamente sola. Tuve momentos muy difíciles, en los que creí que no podría soportarlo, pero también tuve alegrías, logros y risas que me calentaron. Nunca he vuelto a experimentar el amor de esa manera, pero tampoco pensaba demasiado en ello. Pensaba que eran cosas de adolescentes, que idealizamos demasiado, y quizás lo era, en parte, solo que, de vez en cuando veía a una pareja por la calle mirándose de una manera especial, me encontraba recordándolos, y entonces me invadía esa extraña sensación, como de nostalgia con un poco de tristeza y una pequeña sonrisa. Lo más extraño es que nunca se lo he mencionado a nadie, ni a mis hijas, ni a mis amigos más íntimos. Era como si, al hablar de ello, estuviera sacando ese recuerdo del lugar seguro donde estaba guardado, y yo no quería eso. Sentía que seguía siendo mío, incluso después de tantos años. A veces soñaba con él, no con su cara, claro, porque ni siquiera sabía qué aspecto tenía ahora, sino con aquel chico de 17 años. Esa mirada, esa risa que le hacía cerrar los ojos, era raro, pero cuando ocurría, me despertaba con el corazón estrujado, y aunque la vida había avanzado, que me había convertido en abuela, con otras prioridades y otras rutinas, ese sentimiento seguía ahí, un poco callado, pero vivo, y lo juro, nunca se me pasó por la cabeza que él siguiera pensando en mí, jamás. Fue una tarde en la que estaba sentado en el sofá con el móvil en la mano, sin mucho que hacer, cuando apareció la notificación. Una solicitud de amistad en Facebook. Cuando vi el nombre, me quedé helado. Daniel Ferreira. El corazón se me aceleró como hacía tiempo que no sentía. Me quedé mirando la pantalla, tratando de averiguar si era real o si era solo alguien con el mismo nombre. Hice clic en su perfil y sexta una foto reciente. Tenía el pelo gris, los rasgos más marcados por el tiempo, pero era él. Los ojos eran los mismos. Esa mirada cuando se reía que nunca he olvidado. Me quedé unos minutos en silencio, sin saber qué hacer. Me temblaba el dedo y no sabía si aceptarlo, ignorarlo o enviarle un mensaje. Era como si el pasado hubiera regresado en un solo clic. Acepté, no pude evitarlo. Algo dentro de mí me decía que tenía que ver a dónde iba esto,
pero seguí esperando a ver si decía algo, y lo hizo. A la mañana siguiente, recibí un mensaje. ¿Eres tú, Lucia de la calle S. o Carlos? Me eché a reír sola, era como si el tiempo se hubiera vuelto loco. Respondí que sí, y entonces empezó la conversación. Al principio fue tímida, llena de «Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?» Pero poco a poco se fue abriendo. Nos enviamos fotos de los nietos, de los hijos, hablamos de la vida. Nos enteramos de que ambos habían enviudado casi el mismo año, que ahora vivían solas, y que, a pesar del paso del tiempo y de que el mundo se había vuelto del revés, la forma de hablarnos seguía siendo la misma, como si el tiempo no hubiera pasado tanto. Empezamos a hablar todos los días, era casi un ritual. Por la mañana me mandaba un mensaje de buenos días, y por la noche, antes de irme a dormir, siempre había un mensaje suyo preguntándome cómo me había ido el día, y yo lo esperaba, como una adolescente que espera la respuesta de su amor. Solo que ahora tengo 66 años y estoy llena de arrugas e historias en la espalda. Lo curioso es que me encontraba riendo para mis adentros, arreglándome el pelo antes de las videollamadas, eligiendo las blusas que me hacían parecer más presentable, como si eso supusiera alguna diferencia, pero la había, porque, incluso a distancia, incluso a través de una pequeña pantalla, quería que me viera bien, y lo hizo. Me dijo cosas que nadie me había dicho en años, que mi sonrisa era la misma, que mi voz traía paz, y eso me hizo sentir viva de nuevo. Un día, sin venir a cuento, me preguntó si me acordaba del muro que separaba nuestras casas. Me reí, porque claro que me acordaba, era donde garabateábamos nuestros nombres con un guijarro, bien escondido detrás de los rosales. Me dijo que había vuelto allí antes de vender la casa de sus padres y que aún se podía ver, un poco descolorido, pero se podía. Me impactó de una manera que no puedo explicar. Me dieron ganas de llorar y de reír al mismo tiempo. Era como si ese trocito del pasado hubiera sobrevivido a todo, a la distancia, al tiempo, a la pérdida. Y entonces me dijo que iba a volver a Brasil para visitar a sus hijos y ver a sus nietos. Y me preguntó sin rodeos, si vuelvo, ¿puedo verte? En ese momento, se me paró el corazón en la garganta, pero le dije que sí, sin pensarlo demasiado, porque en el fondo, siempre había querido. La semana que llegó a Brasil, sentí una ansiedad que no había sentido en mucho tiempo. Era como si todo mi cuerpo supiera que algo grande estaba a punto de suceder, y al mismo tiempo, había un miedo extraño, miedo a dejar de ser la persona que recordaba, miedo a enfrentarme a la realidad después de haberla idealizado durante tanto tiempo. Quedamos en un pequeño café cerca de la plaza del centro de la ciudad. Elegí un atuendo sencillo pero arreglado, me puse un perfume ligero y fui. Llegué la primera y observé la calle, los coches que pasaban, la gente que se apresuraba. Y de repente lo vi venir. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, igual que siempre. Cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si el mundo se hubiera callado durante unos segundos. No hubo abrazo apretado, ni escena de película, solo una sonrisa que lo decía todo. La conversación fluyó como si nos hubiéramos visto la semana pasada. No hubo la incomodidad de dos ancianos intentando entablar conversación. Nos reímos, nos miramos, hablamos de sus nietos, de su dolor de espalda, de lo mucho que echaba de menos las tonterías de su adolescencia. Me contó que había vivido en 3 países distintos, que se había casado con una mujer maravillosa, que también había enviudado tras una larga enfermedad. Hablaba con afecto, con respeto, y comprendí que él también había vivido mucho, había sufrido, había aprendido. Ya no era el chico de 17 años, pero de alguna manera seguía haciéndolo, y eso me conmovió. Después del café, paseamos un rato por la plaza, no nos cogimos de la mano ni nos besamos, pero su presencia a mi lado era suficiente. Me sentí en paz. Hacía años que no me sentía así. Después de ese día, seguimos viéndonos. Nada exagerado,
nada forzado. Era como si todo encajara en el momento adecuado. Un almuerzo aquí, un paseo allá, incluso una visita a mi casa. Conoció a mis nietas, habló con mi hija como si ya formara parte de la familia. Y me di cuenta de que tenía la calma y la presencia de siempre, un hombre sencillo que escucha más de lo que habla, y eso me convenía. No necesitaba forzar nada, no necesitaba parecer más joven ni ocultar mis arrugas. Me miraba como si viera exactamente quién era yo ahora, sin intentar compararme con el pasado, y eso, para mí, lo era todo. Ya había aceptado que la vida me llevaría hasta el final sin volver a experimentar un amor así, y de repente él estaba allí, sentado en mi sofá, bebiendo café y hablando de la vida, pero en el fondo sabía que no se iba a quedar para siempre. Desde el principio, había dicho que su visita a Brasil sería breve, solo para arreglar las cosas con sus hijos y ver a algunos parientes. Tenía toda una vida montada en el extranjero, amigos, casa, rutina. Aún así, no hablábamos mucho de ello. Era como si los dos hubiéramos acordado, sin decir nada, vivirlo lo menos posible, sin presiones, sin planes, simplemente disfrutando de cada momento. Pero claro, un día iba a pasar, y ocurrió. Era una tarde nublada cuando llegó a casa con un sobre en la mano. Se sentó en el mismo sitio de siempre, me miró con cara seria y me dijo: el billete está comprado, volveré la semana que viene, y por mucho que lo supiera, me dolió, un dolor silencioso, medio sofocado, pero era real. La semana siguiente pasó como un borrón, cada encuentro parecía tener un peso diferente, un deseo de aferrarnos al tiempo con las manos. Fingíamos que todo era normal, pero se notaba en el aire que era una despedida disfrazada. Intenté recordar cada detalle de él, el sonido de su risa, la forma en que movía su reloj todo el tiempo, el olor de su perfume que se pegaba a mi sofá. Me llevó a comer a un restaurante sencillo que me recordó a uno al que solíamos ir cuando éramos adolescentes, y al final de la comida, me puso una cajita en la mano. Era un pequeño llavero con dos iniciales, D y L, de metal, sencillo, pero con un significado que casi me descoloca. Le miré y se limitó a decir: para recordarte que existimos. Contuve las lágrimas, él también, y nos quedamos allí, mirándonos, como si intentáramos grabar ese momento para siempre. El último día antes del viaje, vino a despedirse. Trajo una tarta de manzana que había hecho él mismo, diciendo que se acordaba de lo mucho que me gustaba. Me pareció tan bonita, tan íntima. Nos sentamos en el balcón, como solíamos hacer, y nos quedamos un rato en silencio. No era un silencio incómodo, era el silencio de alguien que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Cuando se levantó para irse, sentí un nudo en el estómago. Me abrazó lentamente, como si no quisiera soltarme, y antes de irse, me dijo: fuiste la historia que nunca terminó para mí. Después subió a su coche y se marchó, y yo me quedé en la puerta con la tarta en las manos y el corazón hecho pedazos. No hubo drama, ni escándalo, solo una extraña sensación de final, y de nuevo comienzo al mismo tiempo. En los días siguientes, sentí un extraño vacío dentro de la casa. No dejó nada físico, pero era como si su presencia siguiera allí, sentado en el sillón del salón o tomando café en la cocina. Tardé un tiempo en lavar la taza que usaba, y confieso que dejé el llavero sobre la mesa durante semanas, solo para mirarlo de vez en cuando. Mis nietos notaron que estaba más callada, pero nadie preguntó nada, y yo tampoco hablaba. No era tristeza exactamente, era más bien nostalgia con gratitud. No podía explicarlo, solo sabía que había experimentado algo raro, hermoso y verdadero, un regalo de la vida, aunque fuera por poco tiempo. Siguió enviándome mensajes, de vez en cuando, nada constante, pero siempre afectuoso. Un buenos días por aquí, una foto de una flor por allá, como si tampoco quisiera dejarlo ir del todo. Lo que más me sorprendió fue cómo me cambió. Pasé años pensando que el amor era cosa del pasado,
que ya no formaba parte de mi realidad. Pero después, empecé a tomarme las cosas con más calma, empecé a arreglarme más, a salir más, a hablar con más gente. Era como si hubiera despertado una parte de mí que llevaba mucho tiempo dormida, y no era porque estuviera esperando a que volviera o porque quisiera revivirlo con otra persona, era simplemente porque volvía a sentirme viva. Ese recuerdo, esa historia, me recordaba cada día que aún había sentimientos dentro de mí, que no estaba tan anestesiada como creía, y eso, para mí, fue una revolución, porque después de todo lo que había pasado, sentirme así, ya era mucho. Un día volvía del mercado, con la bolsa pesada, el sol pegando fuerte, y decidí pararme en el banco de la plaza a descansar. Me senté y me quedé allí, observando el movimiento, sin pensar en nada. Entonces vi a una pareja de ancianos que caminaban de la mano, muy despacio, y eso hizo que se me oprimiera el pecho, no de envidia, sino de buena nostalgia. Pensé en Daniel, en nuestro reencuentro, y me vino una certeza muy fuerte: no hacía falta estar juntos todos los días para sentir que había sido real. Fue real, tan real que me acompañó hasta en los momentos más sencillos, como sentarme en un banco de una plaza con una bolsa de lechugas. A veces eso es lo que hace el amor, se queda. Incluso cuando la persona se va, permanece en pedazos de nuestra vida cotidiana. Y eso es hermoso, doloroso a veces, pero hermoso. Un día volvía del mercado, con la bolsa pesada, el sol pegando fuerte, y decidí pararme en el banco de la plaza a descansar. Me senté y me quedé allí, observando el movimiento, sin pensar en nada. Entonces vi a una pareja de ancianos que caminaban de la mano, muy despacio, y eso hizo que se me oprimiera el pecho, no de envidia, sino de buena nostalgia. Pensé en Daniel, en nuestro reencuentro, y me vino una certeza muy fuerte: no hacía falta estar juntos todos los días para sentir que había sido real. Fue real, tan real que me acompañó hasta en los momentos más sencillos, como sentarme en un banco de una plaza con una bolsa de lechugas. A veces eso es lo que hace el amor, se queda, incluso cuando la persona se va, permanece en pedazos de nuestra vida cotidiana. Y eso es hermoso, doloroso a veces, pero hermoso. Unos meses después de que se fuera, recibí una carta, escrita a mano, en un sobre beige, con mi nombre completo, como él me llamaba cuando quería meterse conmigo. La abrí con manos temblorosas. Decía que había vuelto a su rutina, pero que nada era igual, que se encontraba pensando en mí en las cosas más tontas de la vida cotidiana. Echaba de menos mi forma de echar azúcar al café, mis comentarios irónicos sobre los vecinos, mi casa llena de cuadros en las paredes. Me dijo que no sabía si volvería pronto a Brasil, pero que si lo hacía, querría volver a verme. Al final de la carta, escribió: puede que hayamos perdido 50 años, pero aún quiero vivir el resto contigo, aunque solo sea en pensamiento. Me destrozó, lloré sola en el sofá, abrazando la carta contra mi pecho. Después de la carta, no nos hablamos durante un tiempo, no por una pelea, ni por ninguna razón específica. La vida simplemente siguió, cada uno con sus compromisos, sus días ocupados, sus rutinas, pero él nunca salió de mi mente, y sé que yo tampoco salí de la suya. Era como si tuviéramos una especie de conexión que no necesitaba actualizarse todo el tiempo. La nostalgia venía en oleadas, a veces fuerte, a veces leve. Algunos días casi le enviaba un mensaje, pero no lo hacía. Algunos días abría la galería de mi móvil solo para ver las pocas fotos que nos habíamos hecho juntos. Era un silencio cómodo, pero un silencio al fin y al cabo, y, sin embargo, no me sentía vacía, sentía una presencia. Es una locura explicarlo, pero solo lo entenderán quienes hayan vivido algo así. Un domingo lluvioso me desperté con ganas de escuchar música antigua. Encendí la radio y sonó una de esas canciones que escuchábamos en las fiestas de garaje cuando éramos adolescentes. De repente, tuve un recuerdo tan vívido de nosotros dos bailando,
riendo y tropezando con la alfombra en casa de mis padres que empecé a reírme yo también, y luego lloré, todos juntos. Fue uno de esos momentos en los que el pasado y el presente se mezclan con tanta fuerza que pierdes la noción del tiempo. Cogí el llavero que me había dado y le di vueltas en la mano, mirando las letras. D.I.L. Era más que un regalo, era un recordatorio. Que incluso después de toda una vida, algunas cosas no cambian. El amor verdadero, por ejemplo, puede dormirse, puede esconderse, pero cuando reaparece, es como si nunca se hubiera ido. Poco después ocurrió algo que no esperaba. Una vieja amiga, de esas que solo ves de vez en cuando, me invitó a comer a su casa. Cuando llegué, me encontré con varias personas a las que no veía desde hacía décadas. Fue una tarde encantadora, llena de recuerdos, risas e historias. En medio de todo, una señora me preguntó si seguía hablando con aquel chico vecino, y cuando le dije que sí, que nos habíamos reencontrado, el tema dio un giro. Todos querían saber, y yo, por primera vez, se lo conté sin vergüenza, sin miedo a parecer tonta. Dije que él había sido el amor de mi vida, que nos habíamos reencontrado después de 50 años y que, aunque ya no estaba, había dejado algo muy fuerte en mí. Fue hermoso decirlo en voz alta, y fue aún más hermoso ver sus caras. Conmovió a la gente. Fue como si, por un momento, todo el mundo volviera a creer en algo bueno. Unas semanas después, sin previo aviso, me envió un breve mensaje: hoy he soñado contigo. Eso fue todo, y eso me bastó para pasarme el resto del día. Me pregunté qué había soñado, si era un sueño feliz, un recuerdo o simplemente un anhelo disfrazado de sueño. Le respondí con un emoji de corazón y él se limitó a enviar un breve audio que decía: siempre estás aquí, y se señaló el pecho. Esa fue la última vez que hablamos directamente. Después de eso, desapareció por un tiempo, y no lo perseguí, no por orgullo o dolor, sino porque me di cuenta de que, a veces, la vida vuelve a poner personas en nuestro camino solo para cerrar una herida, o para demostrar que aún somos capaces de sentir. Y eso ya había ocurrido. Lo que quedaba era luz, sin complejos, sin traumas. Fue hermoso mientras duró, y aún más hermoso por haber existido. Después de este último contacto, seguí con mi vida normal. Las cosas volvieron a su ritmo habitual: cuidar de la casa, estar al día con mis nietos, visitar a mis hermanas, ir al club de vez en cuando. Pero había algo diferente en mí, una calma, una sensación de misión cumplida. ¿Sabes? Como cuando terminas un libro que te ha conmovido y, aunque sabes que se ha acabado, llevas esas palabras contigo durante días, a veces durante años. Eso es lo que te dejó, una paz que nunca pensé que sentiría. Durante mucho tiempo pensé que había dejado algo atrás, algo inacabado, y el reencuentro demostró que no era así. Vivimos lo que teníamos que vivir, como pudimos, y quizás fue precisamente esta limitación la que hizo que todo fuera más fuerte, más verdadero, nada idealizado, nada perfecto, solo real. Curiosamente, nunca más supe de él. No volvió a publicar en las redes sociales ni a responder a los mensajes. Durante un tiempo, eso me inquietó. Me preguntaba si estaría bien, si le habría pasado algo, pero luego acepté que algunas historias son así: llegan, lo cambian todo por dentro y luego se van, sin ruido, sin explicaciones, y todo está bien. A día de hoy, cuando paso por la placita que hay cerca de mi casa, miro el banco donde nos sentamos aquella vez y sonrío para mis adentros. Hay cosas que solo nosotros sabemos cuánto significan. Nadie tiene por qué entenderlo, y yo no necesito explicarlo. Lo he vivido. He experimentado algo que mucha gente se pasa toda la vida esperando, y eso me basta, porque, al fin y al cabo, el amor no tiene que durar para siempre para ser eterno en nosotros. Un día, ordenando un cajón lleno de papeles viejos, encontré una foto nuestra. Fue tomada la semana en que nos reencontramos, en el jardín de casa. Él llevaba la camisa azul claro que siempre he dicho que hacía juego con sus ojos,
y yo llevaba un vestido de flores que mi nieta siempre dice que me hace parecer una artista. En la foto, nos reíamos, esa risa suelta e impostada de quien está realmente feliz. Me quedé mirándola un buen rato, puse la foto en un marco y la dejé en la cómoda de mi habitación, no como un altar, ni como una forma de aferrarme al pasado, sino como un recordatorio vivo de que, sí, amé, fui amada, e incluso después de tantos años, la vida seguía siendo capaz de sorprenderme. Me hizo darme cuenta de que nunca se es demasiado viejo para emocionarse con un reencuentro, nunca. Con el tiempo, empecé a contar nuestra historia a más gente. Al principio, me resultaba difícil expresar con palabras todo lo que sentía, pero luego me di cuenta de que no necesitaba explicarlo todo hasta el más mínimo detalle. Bastaba con contarlo tal y como sucedió, sin florituras. Así de sencillo. El impacto surgió de forma natural. Era hermoso ver cómo se conmovía la gente, cómo despertaba la esperanza en quienes ya no creían en el amor ni en los nuevos comienzos. Una vez, una señora del club me dijo, me has recordado a mi primer novio. Hacía años que no pensaba en él, y me dio las gracias con los ojos llenos de agua. Y entonces me di cuenta de que mi historia no era solo mía, también lo era para otras personas. Un recordatorio de que el tiempo no lo borra todo, que algunos vínculos duran décadas, que el amor verdadero no muere, solo permanece en silencio, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. El otro día, paseando por el centro de la ciudad, vi a un hombre de espaldas que me recordó a él, alto, con el pelo canoso y un andar tranquilo. Por un segundo, mi corazón se aceleró, como cuando era adolescente. Me acerqué despacio, con una mezcla de nerviosismo y expectación, pero cuando se dio la vuelta, me di cuenta de que no era él. Sonreí para mis adentros, un poco tonta, y seguí caminando. ¿Y sabes lo que pensé? Que aunque no vuelva a ver a Daniel, él está aquí, en cada gesto, en cada canción, en cada café de la tarde donde se me escapan los pensamientos. No se trata de la presencia física, se trata de lo que queda, y lo que queda es tan hermoso, tan entero, que no necesita nada más. La vida nos dio este regalo tardío, y fue suficiente.